Bueno, muy buenos días para todos. Soy la estudiante Linet Catherine Rivas Peña del programa de Psicología, séptimo semestre, Universidad Autónoma de Bucaramanga, extensión Unisan Gil, Yopal. El día de hoy hablaremos sobre DFT, que significa demencia frontotemporal. Antes de adentrarme a hablar del tema principal, quiero dar el concepto de demencia. Bueno, una demencia es una incapacidad, un déficit que se le presenta a una persona para realizar sus tareas cotidianas. Bueno, habiendo conocido este concepto de demencia, abordaremos sobre las DFT. Conoceremos aspectos importantes. Entonces, la demencia frontotemporal es un síndrome clínico causado por la degeneración del lóbulo frontal del cerebro humano, que puede extenderse al lóbulo temporal. Dentro de esta demencia temporal encontramos unas variantes, otro tipo de demencias. Y tenemos la enfermedad de Pick, afasia progresiva, degeneración del lóbulo frontotemporal, y demencia semántica, degeneración córtico-basal. El día de hoy hablaremos sobre demencia frontotemporal, específicamente demencia semántica. Entonces, demencia semántica, iniciaremos abordando el apartado de epidemiología. Entonces, tenemos que esta demencia semántica se encuentra en el grupo de demencias frontotemporales y son categorizadas como demencias neurodegenerativas exclusivamente cortical. Estos dos conceptos los ampliaré más adelante. Tenemos también que es una demencia que se caracteriza por una pérdida del significado de las palabras. Y por último tenemos que la demencia frontotemporal y sus tipos se manifiestan dentro de 45 a 65 años de edad. Según la OMS, se estima que hay 47,5 millones de personas que padecen demencia y otros 7,7 millones de casos nuevos cada año. Entonces seguimos con el apartado de psicofisiología y básicamente aquí definiremos qué es la demencia neurodegenerativa. Entonces, cuando hablamos de este concepto neurodegenerativo, hablamos que hay una proteína que hace que se instaure y que estos circuitos neuronales se afecten. Es decir, esta proteína normal se instaura en estos circuitos neuronales y lo que hace es que las neuronas fallen, posteriormente se enfermen y por último desaparezcan. Entonces, desapareciendo estas neuronas, esta proteína se instaura y con el paso del tiempo va aumentando. Este aumento de proteína lo que hace es que la parte en la que está esta proteína se achiquite. Esto lo conocemos como atrofia. Y hace que esta parte donde se hace esta atrofia afecte las funciones específicas de esta parte o de este lóbulo. Entonces, cuando hablamos exclusivamente cortical, hablamos que es una afectación en toda la corteza y que esta afectación va de la corteza a lo interno. Y es por esto que se denomina una demencia neurodegenerativa exclusivamente cortical. Entonces, como les explicaba, es un área específica la que afecta y en este caso de la demencia semántica se afecta el lóbulo temporal. Varios estudios y investigaciones han demostrado que hay unas imágenes, sobre todo en autopsias que se han encontrado con pacientes de este diagnóstico, que se encuentra una afectación importante en giros anteriores y medios del cerebro, aparte del lóbulo frontal. Bueno, entonces para reconocer esta afectación hay que saber cuáles son las funciones de este lóbulo que se atrofió y cuáles son las funciones que se ven afectadas. Entonces, el lóbulo temporal es el encargado de la audición, del reconocimiento del sonido, pero especialmente se encarga del lenguaje. Entonces, lo que hace la demencia semántica, esta atrofia, esta función neurodegenerativa,
es que el paciente tenga problemas en el habla, es decir, que el paciente no dice el nombre de las cosas, aunque pueda entender su uso y para qué son. Entonces, bueno, como les traje un ejemplo, en la parte lateral de la diapositiva, vemos un ejemplo, el paciente inicia, eso se usa para escribir. Para escribir, usar eso. Las demás personas les preguntan, ¿cuál es el lápiz? ¿Qué es el lápiz? ¿Sí? Ellos observan el objeto, tienen un habla, pero no, y pueden saber su uso, pero no reconocen el nombre de dicho objeto. ¿Sí? Entonces, esto es lo que identifica la demencia semántica. Bueno, en factores de riesgo hay algo muy importante y es que actualmente no se conoce un factor predominante, ¿sí? Un factor que sea exclusivo de esta demencia, sino actualmente se considera que es por antecedentes familiares. Esto no reconoce si sexo, por decirlo así, esto se da en hombres, tanto en hombres como en mujeres. Bueno, seguimos con el apartado de características clínicas y bueno, iniciamos con aspectos diagnósticos esenciales. Tenemos que esta demencia es de un inicio insidioso y una progresión gradual. Esto quiere decir que esto se demora en instaurarse y una vez instaurada es de una progresión gradual. Todo esto, digamos, en un tiempo lento. Una característica importante de esta demencia es el trastorno del lenguaje caracterizado por lo siguiente: un habla espontánea y fluente, pero progresivamente empobrecida de contenido. Lo que pasa, lo que sucede en esto es que las personas pueden, digamos, mantener una conversación, pero su habla es empobrecida de contenido, ya que ellos no pueden decir, no pueden nombrar dicho objeto, ¿sí? No reconocen el nombre de dicho objeto. Pérdida del significado de las palabras, como lo estaba diciendo, evidencia por la alteración en la capacidad de denominar y de comprender. Sí, ellos no pueden denominar ni comprender dichas cosas. Parafrasias semánticas. Esto lo que sucede es que el paciente le cambia el nombre a los objetos, a los animales, bueno, entre otros. Es decir, en el ejemplo anterior que teníamos el lápiz, el paciente puede decir, no, es un zapato. Tenemos trastornos de la percepción caracterizado por prosopagnosia, que es alteración del reconocimiento de la identidad de rostros conocidos. Aquí pasa algo muy característico y es que estas personas no reconocen el rostro de sus familiares, de su entorno, son incapaces de poder decirles el nombre o decir quiénes son. Hay unos estudios que hacen con unos pacientes unos ejercicios y es que aún así ellos puedan mirarse al espejo, ellos no reconocen este rostro. Anagnosia asociativa. Bueno, eso significa alteración del reconocimiento de la identidad de objetos. Como les decía, ellos no reconocen el nombre de los objetos y pues de los animales y entre otras cosas. Aspectos que apoyan este diagnóstico. Bueno, tenemos en conducta que estas personas tienen una pérdida de interés y de empatía con las demás personas. Digamos que ellos no son tan afectivos y no establecen relación o niveles de empatía, ¿sí? No les importa mantener esto. Disminución del interés por el entorno, se vuelven más aislados, estas personas por lo general son depresivos y ansiosos. Tacañería o avaricia. Signos físicos: ausencia, aparición tardía de reflejos de inhibición cortical, acinesia, hipertonía y temblor. ¿Cómo detectar el diagnóstico? ¿Cómo detectar esta demencia semántica? Bueno, esto es un trabajo multidisciplinar y iniciamos por neuropsicología. Lo que queremos aquí es evidenciar un deterioro semántico intenso. Con esto queremos identificar, analizar esa deficiencia en la comprensión de palabras, denominación de reconocimiento de rostros, bueno, entre otros ejemplos que daba anteriormente. En la fonología y síntesis, aquí lo que queremos es identificar que el paciente tenga conservado ese procesamiento perceptivo elemental, que tenga las habilidades espaciales acordes y memoria episódica conservadas, por lo que
A diferencia de otras demencias, esta es una demencia que no afecta la memoria. Como les dije, afecta el lóbulo temporal, es el encargado del habla y es lo que se ve afectado. Tenemos el electroencefalograma, perdón, y bueno, aquí lo que se requiere con este estudio es mirar las actividades eléctricas del cerebro y de esta manera que salgan normal, ¿sí? Por lo que dije anteriormente, aquí lo que miramos es una afectación en el habla y el resto de actividad eléctrica del cerebro debe estar normal. En neurología de imagen, neuroimagen cerebral, aquí lo que vemos, lo que observamos, perdón, es que el paciente se le pueda identificar la atrofia, ¿sí? Como decimos, como dije anteriormente, este lóbulo que se ve afectado es el temporal y es por ende que en esta neuroimagen vamos a ver esa afectación, esa atrofia que tiene ese lóbulo. Lo vamos a ver más diminuto. En criterios de exclusión, aquí podemos descartar nuestro diagnóstico de demencia semántica si miramos un inicio brusco, ¿sí? Que esto inicie rápido y, bueno, desorientación espacial, habla acelerada con pérdidas en el curso del pensamiento, como les dije, esto no tiene nada que ver con la memoria. Entonces, si observamos esto, podemos descartar que es la demencia semántica. También, como hablé anteriormente, los factores de riesgo aún no son establecidos, entonces no podemos decir que es el alcoholismo crónico, hipertensión arterial de larga evolución o antecedentes personales de enfermedad vascular, a diferencia de las otras demencias que sí podrían ser por estos criterios. Bueno, en tratamiento, acá hay algo muy importante y es que, como dije anteriormente, esto es de un inicio insidioso, tarda en instaurarse y una vez instaurada, esto es gradual. Por lo tanto, no hay retroceso de tal diagnóstico. Entonces, no existe un medicamento que evite el proceso neurodegenerativo propio de la enfermedad, ¿sí? Entonces, ya debemos concientizar que la persona, el paciente que tenga este diagnóstico ya tendrá esta enfermedad y esto es de forma gradual que se irá aumentando. Lo que debemos hacer es la educación familiar o el cuidador. Debemos iniciar a educar, a darle pautas a la familia o al cuidador, pues recordemos que una demencia es una incapacidad, un déficit en la realización de las actividades diarias. Entonces ya la familia o el cuidador pasa a suplir las necesidades, ¿sí? Se convierte en el todo para este paciente. Entonces iniciamos por esta educación familiar. Hay algo que pasa con estos pacientes, como dije, y es que ellos inician a tener unas conductas depresivas y ansiosas. Entonces, lo que queremos mediante el ejercicio, juegos, actividades, reducir estos síntomas conductuales. También hay algo importante y es que estas personas comienzan a tener un gusto, una afinidad con el arte, con juegos como sudoku, ¿sí? Juegos de ese tipo. Entonces queremos ejercitar estos, que se implementen estos juegos, pero también hay que tener un cuidado con ellos, porque no podemos estar, digamos, dirigiendo juegos, estar haciendo juegos con ellos donde se vean afectados, porque ellos aún reconocen de que bueno, sufren de esta demencia, de esta afectación en el habla. Entonces ellos al ver que no pueden, no son capaces, por decirlo así, inician a sentirse pues de forma depresiva y ansiosa. Entonces lo que queremos con estos juegos es reducir esos síntomas conductuales, entonces hay que tener cuidado con lo que se realice. Seguimos ya con la parte de fármacos, inhibidores de la recaptación de serotonina. Bueno, básicamente esto es un antidepresivo que aumenta niveles de serotonina, aliviando síntomas depresivos. Por último, tenemos el fármaco benzodiazepina, que básicamente esto está categorizado en la
como un fármaco psicotrópico que actúa sobre el sistema nervioso central. Lo que hace es que tenga un efecto sedante y en la demencia semántica pueda amortiguar, bajar esos niveles de angustia, ansiedad e insomnio que tienen estos pacientes. Bueno, por último, quiero traer a colación un caso clínico. Con esto quiero poder explicarles toda la teoría que anteriormente dije en un contexto real, ¿sí? En un contexto donde lo vamos a ver aplicado o ya instaurado en un paciente. Entonces, bueno, mujer de 68 años, diestra, escolaridad básica, ama de casa, que inició problemas de lenguaje a los 61 años en forma de dificultad para encontrar la palabra y en el menor grado comprender su significado, especialmente en nombres propios, animales y comidas. Posteriormente, se añadieron dificultades para reconocer a personas, familiares y un cambio de aficiones, con preferencia hacia rompecabezas, sudokus o clase de arte. A pesar de ello, la paciente mantenía sus actividades habituales. En el momento de estudio, la evaluación cognitiva puso de manifiesto problemas graves en la nominación de confrontación visual. Su fluencia semántica, discriminación de palabras, destacando su habla fluente y percepción de la gramática, fonología y lectoescritura mecánica. El resto de la exploración cognitiva era normal. La RM craneal, objetivo atrofia temporal anterior asimétrica izquierda. Esto fue la parte donde se le identificó la atrofia, es en el lóbulo que afecta esta demencia, y la paciente fue diagnosticada con demencia semántica. Entonces, bueno, aquí podemos ver que lo que subrayé son cosas importantes que son criterios de diagnóstico de la demencia semántica. Persona del rango de edad 45 a 65, cuando se le instauró esta demencia, tiene dificultad para encontrar la palabra y en menor grado para comprender su significado, criterio especialmente de demencia semántica, especialmente nombres propios, animales y comidas, otro criterio. Y bueno, podemos ver que esta paciente tiene fluencia semántica. Digamos que también, como les dije anteriormente, estas personas pueden tener una fluencia en su habla, pero es empobrecida, ya que pues no tienen los nombres de los objetos, no pueden identificar estos nombres, y es por esto que igualmente se le vio en la neuroimagen la atrofia, y asimismo fue diagnosticada con demencia semántica. Entonces, es así que toda esta teoría se pudo evidenciar en el caso clínico. Bueno, doy gracias por haberme escuchado y llegar hasta el final del video. Muchas gracias.